Muy buenos días, soy Namistar y hoy les voy a hablar sobre los conceptos básicos del láser, uso en medicina estética. Como ustedes saben muy bien, el láser es un acrónimo de Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation y tiene una característica muy particular, que es tiene una coherencia espacial y una coherencia temporal. Dice, la parte del spot le permite hacer una direccionalidad en el cual el fotón no va a tener una dispersión, mantienen la misma dirección, mantienen la misma dirección y los fotones van a la misma velocidad. ¿Sí? Y eso le permite tener una longitud de onda determinada según el láser que estén utilizando. La parte de la coherencia temporal, eso le da una determinada longitud de onda. En caso de láseres estéticos, el clásico es el de neodimio, que tiene 1064 nanómetros de longitud de onda, y eso interactúa principalmente con la melanina, que es lo que vamos a causar un aclaramiento de la piel del paciente. Y después lo podemos dividir en varios subtipos de láseres según el tiempo que tarda el disparo. Entonces vayamos a la parte más básica del láser. ¿Qué componentes tiene un láser? En general, los componentes básicos de un láser es un game medium, que es la parte del medio activo, digamos, que puede ser el Nd:YAG, el de neodimio, es un material sólido de cristal, el cual tiene que ser excitado para poder emitir su longitud de onda, ¿sí? Después, como sabe muy bien, la parte del material principal que nosotros tenemos que excitar para lograr esa longitud de onda necesita una fuente. Una fuente de energía que en este caso tiene que ser lumínica. Por eso dice Laser Pumping Energy. En general puede utilizarse en caso de estados sólidos, se puede utilizar el IPL o lámpara de xenón, y a su vez utilizar el láser de diodo para estimular. En caso de láseres gaseosos como el CO2, que es el láser clásico de la dermatología, lo que se puede utilizar es radiofrecuencia para excitar ese gas y generar esa longitud de onda. Y después está en la parte de los reflectores para acumular esa energía, y la parte de la energía, que lo que hace es, cuando es excitado la parte de los electrones, cuando pasa de un estado pasa al otro, lo que hace es, la diferencia de energía es emitido a través de una longitud de onda. Generan fotones, ¿sí? O se pasan parte de la energía de alta energía, pasan a baja energía, y esa diferencia de energía tiene que convertirse en fotones que van a viajar hacia una misma dirección. Eso es el láser. Después tenemos la longitud de onda que genera ese láser, que puede ser de una longitud de onda visible al ojo humano, pero lo que va más allá de 400 nanómetros de longitud de onda o mayor a 700 va a ser no observable por el ojo humano, con lo cual lo que hacen en la industria es agregarle un láser guía, una luz guía, para darle una direccionalidad hacia el usuario donde se va a disparar ese láser. Por ejemplo, acá le puse el CO2, se ubica más o menos en este rango, en donde no es visible, con lo cual en general le agregan un láser de diodo para darle la guía hacia dónde se va a disparar ese láser. Podemos decir que hay una cosa que es tres componentes básicos, el cual es la parte de un láser tiene una cavidad óptica, el medio activo o el game medium y el pump, ¿sí? Y estos tres componentes tienen que estar y tienen que entenderlo para poder entenderlo, la parte básica. La cavidad óptica es el cuadrado donde retiene el medio interno, el medio activo, y la parte del bombeo, inclusive para poder emitir esa longitud de onda a través del medio activo. Después, el medio activo puede ser como el CO2,
el láser de argón que se utilizó mucho a nivel de oftalmología, el Nd:YAG, que es el 1064, el clásico, el Erbium YAG de 2940, rodamina de 500, que ronda alrededor de 590 nanómetros de longitud de onda. Después tenemos el POM, como le dije, puede ser un IPL, radiofrecuencia o diodo para poder estimular el medio activo o el gain medium para que emita esa longitud de onda. Es una conversión de energía. Tengan en cuenta que cuando todas las energías pasan de un estado al otro, siempre hay se cobra la comisión, digamos. Esa comisión se convierte en heat, o sea, aumento de temperatura, ¿sí? Acá tenemos la parte de diferentes tipos de láser que nosotros podemos ver en el mercado. El láser puede emitirse en forma continua y otra en forma de pulso, ¿sí? La parte de emisión continua lo que va a hacer es en general, no se usa tanto. Únicamente podríamos utilizar, por ejemplo, un láser de CO2 para poder vaporizar el tejido de una verruga vulgar, ¿sí? En ese caso podríamos utilizar un continuous wave o hacer un corte en una cirugía. Pero en general, día a día vamos a utilizar lo que es a nivel del pulso de láseres, que va a estar dado por Hertz. Hertz es la cantidad de disparos que se puede hacer en un segundo, ¿sí? Después, en esa clasificación nosotros podemos dividirlo según ese pulso, cuánto tarda en emitir esa energía. Lo dividimos en un long pulse, que puede ser de milisegundos, quasi long pulse de microsegundos, nanosegundo, picosegundo, que es lo más nuevo en medicina. Después está el femtosegundo, que todavía no está en uso en medicina. Tipo de láseres está el gaseoso, el de CO2 o el de argón. Después tenemos la parte de cristales o el sólido, que es alexandrite, que todos ustedes saben. Clásicamente utiliza 755 de nanómetro de longitud de onda. Y el Nd:YAG, que puede ser el YAG, que es yttrium, aluminium, garnet, puede estar combinado con neodimio, potasio, titanio, fosfato, que clásicamente le decimos KTP, y el erbium. Erbium, YAG, Nd:YAG, KTP viene aparte, no nombramos directamente la parte de yttrium, aluminium, garnet. Pero la longitud de onda de cada uno de estos, como pueden ver, difiere. Después tenemos un subtipo que son erbium glass, ¿sí? El comportamiento que difiere con el erbium YAG es erbium YAG entra y hace lo que es el láser ablativo, igual que el CO2. Pero el neodimio y el erbium glass son láseres no ablativos. El erbium glass lo que hace es recalentar toda una columna hasta la parte de la dermis, y el neodimio lo que hace es interaccionar mucho más con la parte de melanina. Después tenemos los láseres de tipo semiconductores, que son la parte de diodos, que dependiendo de la composición de ese semiconductor puede generar un rango de 450 nanómetros de longitud de onda o hasta 1400. Todo depende del material que le hayan puesto durante su fabricación del semiconductor. Otras fuentes de tratamientos lumínicos puede ser de LED, que es Lighting Emitting Diode. O sea, es muy parecido a lo que es la parte del láser de diodo, pero la parte de proceso de fabricación y cómo se va haciendo la parte de layers difiere entre LED y lo que es el láser de diodo. El IPL es una luz pulsada intensa o Intense Pulse Light, que usan lámpara de xenón, va a generar un amplio rango de luces, con lo cual no es específico, ¿sí? Entonces lo que se utiliza es, para poder utilizar médicamente, le ponemos filtro de banda, o sea, no es una longitud de onda, sino es un grupo de longitud de onda para poder tratar hacia los pacientes. O sea, pierde la especificidad que tendría un láser. Otro concepto importante que tienen que tener en cuenta es la parte de relación entre la energía y la parte de fluence. Energía es a través de joules, que es
poder por watts por tiempo. El concepto es cuánta energía en cuánto tiempo yo le estoy metiendo. Bueno, nosotros lo decimos por joules. Pero ¿qué pasa cuando lo convertimos ese joules aplicado en una superficie? Ahí viene el concepto de fluence. El fluence es la cantidad de energía por segundo en centímetros cuadrados, con lo cual acá le estamos metiendo un concepto de superficie, ¿sí? Superficie. Después más adelante les voy a explicar cuál es la relación entre el fluence y cómo se... Otro concepto muy importante es el tiempo de relajación térmica. El tiempo de relajación térmica es tiempo 1, ya le hago el disparo, lo que va a hacer es un aumento de temperatura, ¿sí? Como si fuese una campana de Gauss a nivel de la estadística, gráficamente. Entonces es el tiempo necesario para que ese pico, desde ese pico de temperatura que se logró con un solo disparo, se reduzca al 50%. Ese es el tiempo de relajación térmica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un láser de tiempo de relajación térmica alta, baja, etcétera, vamos a tener distintas aplicaciones, ¿sí? A veces nosotros queremos que haya una acumulación de calor para generar una cierta cosa a nivel estético, pero a veces no lo queremos. Clásicamente, cuando nosotros estamos tratando lo que es a nivel de melasma, nosotros no queremos que se acumule calor. ¿Por qué? Porque si se acumula calor, nosotros tenemos más chances de sobreestimular al melanocito y mancharle en vez de quitarle la mancha, ¿sí? Como pueden ver en este gráfico, si nosotros en la parte de las barras amarillas son los disparos, ¿sí? Si nosotros continuamente le disparamos, ¿sí?, en tiempo de relajación térmica mucho más prolongada, o sea, cuanto más tiempo de relajación térmica tenga, más posibilidad de acumular el calor tiene, con lo cual yo lo que estoy haciendo es incrementar la acumulación de calor a nivel de la piel, porque nosotros estamos hablando a nivel de dermatología y estética. Esto puede ser bueno o malo, depende. Como le dije, si yo quiero tratar un melasma, yo no quiero que se acumule calor, porque el calor quiere decir que tengo más posibilidad de manchar al paciente. Pero en caso de querer hacer, por ejemplo, quiero depilar a una paciente, quiero generarle un rejuvenecimiento a través de calentamiento de la dermis y generarle una neocolagénogénesis. En ese caso yo lo que quiero es que se acumule calor, ¿sí? No es ni bueno ni malo, sino depende de lo que ustedes quieran lograr a través del tratamiento. Acá viene la parte de relación entre el fluence y la parte de exposite. Como ustedes saben muy bien, todos los tipos de láseres nosotros utilizamos el exposite. Aunque sea un láser ablativo, nosotros tenemos los microbeam de ciertos tamaños, diferentes tamaños. Entonces, ¿cómo influye una cosa con la otra? Nosotros tenemos, lo ponemos en constante lo que es la parte de energía, no se va a modificar. Fíjense que acá está el ball beam, o sea, lo que sale de la máquina es 100. Con el handpiece nosotros lo que generamos es 100, ¿sí? Aquí pueden ver 100, aquí pueden ver otro 100, o sea, no modifica la energía, ¿sí? Solamente lo que estoy modificando es el exposite, ¿sí? El exposite chico y exposite grande. Entonces, ¿qué es lo que modifica? Este exposite chico, la superficie de la piel donde impacta va a ser menor, ¿sí? Toda esa energía se va a concentrar en ese solo punto, en una superficie menor. Y en caso de exposite grande, se va a exponer a esa luz una superficie mayor. Si ustedes piensan gráficamente, si ustedes ponen una lupa a la luz del sol va a ser constante, con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar cuando ustedes logran colocar la distancia focal entre la lente y el papel?
se prende fuego. ¿Por qué? Porque se concentra la energía de tal manera en un solo punto que calienta mucho y se produce la ignición de ese papel. Pero si ustedes lo acercan más o lo alejan, lo que va a hacer es desenfocar, ¿sí? Van a desenfocar esa luz y no va a producir un calentamiento, pero no va a producir una ignición. Ese es el concepto. Por eso dije, en una esposa grande, en caso de los láseres no ablativos, va a lograr va a llegar a más profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ese es el concepto. Si yo acerco más o desenfoco la luz, el haz es mucho más ancho y el punto focal va a estar ubicado mucho más profundo. En caso de los láseres ablativos, esto no es así, es al contrario. Lo que va a pasar es con láseres ablativos, cuando mayor esposa sea, va a tener menor penetrabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que pasar a través de todo el tejido para ir a la profundidad, pero como está disperso en una superficie mayor, la energía se pierde antes de llegar a la profundidad que el de esposa es más chico. Después tenemos el concepto de Continuous Wave y la parte de Hertz que está relacionada con la parte de pulsos. Fíjense, si yo emito un láser, en este caso supongamos que sea un láser no ablativo, en forma continua, siempre se va a acumular más cantidad de calor que la parte de pulsos, ¿sí? Si yo emito ese láser en forma de pulsos, lo que me va a dar es este intervalo, darle tiempo a que se enfríe esa zona, ¿sí? En general, fíjense que nosotros lo que utilizamos para la parte de melasma, que siempre saco el melasma porque es el ejemplo más clásico, pero no es que mantenemos en un solo sitio el láser y sigue disparando. Eso acumularía mucho calor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la técnica correcta cuando nosotros tratamos a un paciente? Es el laser toning. El laser toning, el tono es tono de piel, de color, no es tono de tungencia de la piel, ¿sí? Entonces la técnica correcta es en forma circular o lineal, la que ustedes quieran. Tienen que ser un pasaje uniforme en toda la cara y ver la reacción de la piel de la paciente y adecuar el tratamiento según la reactividad de la piel de la paciente. Entonces, el láser no me deja pasar. Bien. Entonces acá en este gráfico lo que pueden ver es la parte de... El amarillo es la parte de melanina. Esto es la parte de hemoglobina. Entonces nosotros utilizando Nd:YAG podemos influir lo que es en menor proporción a la hemoglobina. Podemos ser mucho más específico a lo que es la melanina. Pero ¿para qué se puede utilizar en depilación el Nd:YAG? Fíjense que en el bulbo piloso está concentrado la melanina. Entonces, si yo logro calentar mucho esa zona, se va a coagular la parte capilar y eso posteriormente va a producir la depilación o la caída de cabello. Fíjese la parte de CO2, el 10.600 nanómetros de longitud de onda está acá, el erbium YAG está acá. Fíjense que estos dos láseres son los más ablativos dentro de los láseres, o son los dos únicos láseres que utilizamos como ablativo. Se puede utilizar el thulium, pero hay que concentrarlo para poder lograr ese efecto, pero clásicamente podemos decir que es el CO2 el láser ablativo. El de diodo está marcado uno solo, pero tengan en cuenta que tiene un amplio rango de banda. El KTP clásicamente es 532, es más tratamiento a nivel de la epidermis más que la dermis. Como último slide le traje este gráfico en el cual esto es una histología de la piel y dependiendo, si ustedes ven esto, ustedes pueden razonar para qué estamos utilizando cada cosa. Como por ejemplo, si yo quiero calentar
producir la depilación. Ese es mi objetivo que tengo. Lo que tengo que hacer es utilizar una longitud de onda que pueda llegar a la profundidad, aumentar la temperatura en esta zona y producir una coagulación a nivel vascular, y posteriormente esto se desprenda, con lo cual clínicamente vamos a ver como la depilación, ¿sí? Esto es la parte del estrato córneo, y acá está la parte de la epidermis, dermis papilar, y después tenemos dermis profunda, etcétera. Y acá está la parte de la hipodermis, donde vemos lo que es la parte de los adipocitos. Pero fíjense, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos adecuar el tratamiento. Si nosotros vemos a nivel de la superficie de la piel, a nivel clínico, unas líneas finitas, aranitas, unos spiders, son dilataciones capilares o a nivel de la parte vasculatura, que son finas. Entonces con menor energía yo puedo ocluir eso y hacerlo desaparecer. A medida que los calibres de los vasos son mucho más grandes, vamos a requerir más energía para calentar lo suficiente para ocluirlo. ¿Se entiende? Si nosotros queremos hacer un tratamiento de rejuvenecimiento, queremos que la densidad de colágeno que tiene que haber en la parte de la dermis se incremente. Tenemos que desnaturalizar la fibra de colágeno para que nuestro cuerpo lo sienta como un daño y empieza a producir, que se despierte el fibrocito, que se convierta en fibroblasto y empiece a fabricar el colágeno, y eso le vamos a dar como un efecto de rejuvenecimiento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos arrugas? Como este gráfico que tenemos acá, este surco, clínicamente vamos a ver como arrugas. Entonces ustedes pueden pensar que pueden mejorar la calidad de la piel, disminuir las arrugas, aumentando la base de sostén, que es la parte de colágeno, o eliminando esta parte. ¿De qué forma? Láseres ablativos, disminuimos la superficie excedente de la parte de la epidermis y le damos un efecto de reparación que va a producir un lifting a nivel epitelial y una parte de la dermis, dependiendo del tip o los microbin que estén utilizando. Si ustedes piensan en esto, en este gráfico, todo ustedes pueden utilizar toda la tecnología que existe en forma segura y con criterio. Siempre la parte médica es criterio. No hay una regla de oro en el cual no falle. Cada paciente es un mundo, con lo cual si ustedes no tienen un criterio correcto van a estar en problemas, porque en vez de quitarle la mancha le pueden agravar. Bueno, esto es toda la información que tengo preparada por el día de hoy. La próxima vendré con otras tecnologías para ponerle más actualización en su consultorio. Gracias.